Pocas ferrerías en Vizcaya son ejemplo de supervivencia. La del Poval en Muskiz fue la última en dejar de funcionar. Hoy, reconvertida en museo, mantiene su rueda hidráulica, su martillo para golpear el yunque o un taller de forja manual con una fragua central. Al lado del edificio se construyó otro donde hoy vemos un molino de grano accionado también hidráulicamente con el agua proveniente del río Barbadún. Todo forma parte de la magia que envuelve a la ferrería del Poval. Lo que hemos pretendido es que el Poval sea un museo vivo, porque como es una fábrica, lo que da sentido, lo que le dio sentido cuando se creó y lo que le da sentido ahora como museo es verlo en actividad, a las máquinas funcionando y fabricando hierro. Hoy en día es difícil encontrar ferrerías todavía en activo. La del Poval fue una de las más importantes del entorno del río Barbadún. Hoy en día se ha reconvertido en un museo para que todos podamos comprender cómo se trabajaba en una fragua hace 500 años. Aún no se ha podido determinar la fecha en la que echó a andar la maquinaria de la ferrería del Poval. Sí sabemos que su propiedad ha pasado por familias reconocidas en Vizcaya. Por ejemplo, en 1619 fue adquirida por la viuda de Pedro Salazar Muñatones. Al no poder hacer frente a los pagos, se sacó a subasta pública. Fueron muchas las ferrerías a orillas del río Barbadún, pero pocas con la solera de El Poval. Dicen que con la llama de su fragua se encendió la antorcha que llegó a pie hasta Baracaldo para poner en marcha el horno de Nuestra Señora del Carmen. Curiosidades aparte, es momento de conocer más de cerca el museo que nos acerca a los orígenes de la siderurgia en Vizcaya. Hay pocos museos en Vizcaya que no parezcan museos, que nos den incluso ganas de entrar, de venir, de probar. Uno de ellos es la ferrería del Poval, que es donde estamos. Es un sitio muy especial en el que trabajáis mucho y muy duro, ¿verdad? Pues sí, la verdad es que efectivamente parece que no es un museo porque la gente está acostumbrada en un museo a ver las cosas fuera del contexto, ¿no?, al que pertenecieron. Sin embargo, en este museo hay mucha autenticidad, hay mucha realidad porque se ha musealizado un edificio y una instalación industrial que tiene 500 años de historia. La peculiaridad de la ferrería del Poval es que es uno de esos museos en los que la gente no viene a su aire y se va casi igual que ha entrado, porque todas las visitas son guiadas, ¿no? Estas son guiadas porque queremos además que es la mejor forma de entender y de apreciar lo que significa una ferrería. Una ferrería es una fábrica, en este caso una fábrica que funcionaba con el agua del río Barbadún, pero tiene una maquinaria y unos procesos que tienen una cierta complejidad, y para que la gente lo entienda y sobre todo para que aprecie el valor que tiene como patrimonio histórico, la mejor forma de explicar todo esto es a través de las explicaciones de la palabra de los guías, ¿no? To see
mucho trabajo en cada visita porque ponéis en marcha la maquinaria, hacéis demostraciones, los chavales, los escolares, que son los que vienen sobre todo entre semana, pueden incluso ellos probar, ¿no? Sí, bueno, la verdad es que desde que se inauguró el museo en junio de 2004, el equipo de personas que trabajamos aquí teníamos muy claro que uno de los objetivos es que la gente pudiera de una forma progresiva al público ver cada vez más la fábrica en funcionamiento. Lo que hemos pretendido es que el Poval sea un museo vivo, porque como es una fábrica, lo que da sentido, lo que le dio sentido cuando se creó y lo que le da sentido ahora como museo es verlo en actividad, a las máquinas funcionando y fabricando hierro. Y especialmente con los grupos, con los más pequeños, con los más pequeños a los que hay que enseñar a valorar lo que ha significado todo el mundo del hierro y de esta industria pues, en los últimos 5 siglos, nos empeñamos de una manera especial en que su visita, que aprendan pero que lo hagan de una forma lúdica, que vean trabajar el hierro y en algunos casos incluso que ellos también manejen las herramientas que han visto previamente utilizar al herrero. Siempre procuramos, en la medida de los recursos de que disponemos, mejorar nuestro programa de actividades año tras año. Este año nos gustaría incorporar, tenemos un programa de actividades didácticas yo creo que bastante interesante, pero bueno, siempre tenemos ganas de innovar, de meter algún taller nuevo también para que los grupos escolares que ya han venido bueno, renueven el interés por volver a visitar la ferrería. Y también tenemos un especial interés a veces en sacar el museo al exterior. O sea, creemos que el Poval es un museo de referencia de lo que ha sido la industria del hierro en Vizcaya durante 5 siglos y nos interesa mucho que la gente aprenda lo que ha sido eso viniendo aquí, pero también enseñar otros restos del patrimonio ferrón que se conservan en todo Vizcaya. Solemos hacer periódicamente rutas muy vinculadas al entorno de la ferrería, las rutas de las ferrerías del río Barbadún, que parte del Poval, y este año nos gustaría hacerla en más ediciones, incluso añadir alguna más un poco alejada de lo que es la comarca de Encartaciones. ¿Porque hay otras ferrerías por Vizcaya? Sí, quedan restos reconocibles, no de la entidad del Poval, ¿no? El Poval es la ferrería mejor conservada y la única que ha conservado más maquinaria, por eso es la que se ha musealizado, pero yo creo que de unos 60 ejemplares más o menos, de los 150 o más que llegó a haber en el pasado, ¿eh? Momento de pasar de la teoría a la práctica. En el interior de la ferrería nos encontramos con una enorme maquinaria accionada por el agua que se desvía desde el Barbadún. Difícil de explicar si no entramos y lo vemos. Este que tenemos aquí al lado es el martillo pilón, el mazo. Entonces es una pieza muy importante porque es una pieza una parte de la maquinaria que se ha conservado de forma original en el lugar, ¿no? Entonces el martillo en su origen se utilizaba para macear, golpear, depurar y compactar la masa de hierro que salía del horno. De manera que a base de golpes se acababa por depurar o se terminaba el proceso que había tenido lugar en el horno de reducción. ¿Y cuántos años puede tener esta maquinaria que vemos? Bueno, cuando hablamos de pieza original, claro, no nos referimos al primer martillo del 16, sino el último, el que mantuvieron en activo los Pérez y Barrondo hasta 1965. Y todavía está aquí, ¿eh? Aquí está. Funcionando los sábados, ¿no? Todos los sábados del año, sí. ¿Y aquí qué tenemos, Silvia? Bueno, el horno de reducción, siempre frente al mazo, pues es el lugar importante donde se da ese proceso de transformación del mineral en metal. De manera que en el horno tenían que poner capas alternas de mineral de hierro desmenuzado y carbón vegetal, mantenerlo durante horas, para eso estaba el fundidor, aunque el nombre es un poco mentira, porque el proceso es reducir otra cosa. El caso es que se tenía en el fuego el mineral y el carbón durante 5 o 6 horas, se conseguía una masa pastosa, la goa, que es la que se llevaba al martillo para hacer lo que te he explicado antes. ¿Todo este es el paso previo a la fragua? Sí, claro, porque aquí lo que se conseguía eran los tochos, o sea, el hierro en bruto. Lo que tenemos fuera en los montones es el mineral de hierro, es la materia prima, y aquí ya se conseguía el hierro. O sea, un tocho es un bloque macizo de hierro que luego efectivamente se trabaja en la fragua, se le da ya para hacer los útiles. ¿Y cómo os imagináis que se avivaba el fuego del horno de reducción? Estos son los impresionantes fuelles de piedra.
los émbolos o barquines de piedra, pues Estos son fuelles, perdona, como lo que solemos ver en algunas casas para las chimeneas y demás, pero a lo grande. Sí, son especiales, sí. Estamos acostumbrados a que cuando decimos fuelle lo que nos venga a la cabeza son los fuelles de madera y cuero, pero en este caso, sin embargo, pues son unos 2 cilindros de piedra caliza en cuyo interior se desliza arriba y abajo un disco de metal y bueno, van insuflando aire de forma alterna, funcionan y van aportando aire de forma continua al horno. Para mantener el fuego vivo, ¿no? Sí, eso es. ¿Pues lo ponemos en marcha? Sí, fenomenal. El trabajo manual del herrero tenía lugar junto a esta enorme maquinaria. La fragua era el lugar donde se construían desde anclas de barco hasta agujas de coser. Bienvenidos a la ferrería del Poval. Cambiamos de sala y cambiamos radicalmente de forma de trabajar. En la otra sala es la energía hidráulica, la que mueve los fuelles, la que mueve el mazo, el martillo pilón, y aquí en cambio son brazos de hombres, los que le darán al fuelle, al martillo y a diferentes útiles. Es un hogar, el cual está alimentado en estos momentos por carbón vegetal y carbón mineral. Podía estar alimentado por otro tipo de combustible, más moderno, un horno eléctrico, un horno de gas. En unos primeros tiempos, con leña, hasta que descubrieron que el carbón vegetal tiene distintas propiedades que no tiene la leña. Se adapta mejor a este horno, hecho con partículas de carbono. Deciros que en el núcleo del fuego pueden rondar los 1200-1300 grados de temperatura y en la parte exterior de los carbones ya veis que ni tan siquiera está ardiendo. Detrás de este muro hay unos fuelles que insuflan aire al hogar. Además contamos con un hierro para poder trabajar, supuestamente elaborado del taller Ferrón, con una masa pesada llamada yunque y un martillo o un mazo con el cual golpear. Nos dicen que con estos elementos, aire, combustible, un cachito de hierro, martillo, yunque y el agua, un herrero ya puede empezar su oficio. Debe saber hacer sus propios útiles, sus propias herramientas y todo aquello que le demande la sociedad en cada momento. ¿Qué se hacía en fraguas como estas a la llegada de la revolución industrial, la producción en serie y la llegada de altos hornos? Aquí solemos poner el caso que en fraguas como estas se hacían las grandes anclas de barcos, las cadenas de barcos, algunas columnas de rejas de iglesias y catedrales, que para manejarlas hacía falta útiles como estos, poleas como estas, había que transportarlas desde el hogar al yunque, del yunque al hogar, difícilmente las íbamos a poder manejar con unas tenazas. Útiles como estos, poleas, y a la vez esas anclas transportadas en carruajes, tiradas de animales, o si no a través del río Barbadún en barcazas hasta la desembocadura del río. Y en fraguas como esta, lo más pequeño, lo más diminuto que se ha hecho, ponemos una balanza entre las anclas y lo pequeñas, lo diminutas que son las agujas de coser y bordar. Parece mentira que manos tan toscas de un herrero, útiles tan toscos como un yunque y un martillo, se pudieran hacer agujas de coser y de bordar. Hoy en día podemos ir a la ferretería y allí conseguir todo lo que sea necesario para el hogar, para la industria, para la agricultura. Antes toda la sociedad tenía que pasar por las fraguas para que les hiciesen sus útiles.
Recordáis que al principio os hemos dicho que junto a la ferrería se construyó un edificio que sirvió de molino, para moler trigo o maíz. Pues no nos vamos del Poval sin saber